Hace un par de videos recibí el comentario de una persona que al parecer lleva varios años aprendiendo a programar y todavía le cuesta resolver ejercicios simples. Así que quería hacer este video justamente porque siento que este es el punto en el que mucha gente está. Siento que hay mucha gente que se la ha pasado consumiendo contenido durante un largo periodo de tiempo y después de todo eso se dan cuenta que no pueden aplicar nada de lo que han aprendido y pues obviamente eso da rabia, ¿no? Trae mucha frustración el gastar o mal invertir el tiempo que todos tenemos, que sabemos que es limitado, ¿no? Entonces quería analizar un poco lo que dice esta persona y ver cómo podríamos ayudar a una persona que está en una situación similar. La persona dice: hace 2 años que quiero entender la lógica de la programación, aún no logro hacer ejercicios simples, no me queda otra más que seguir intentando a ver si puedo cambiar la suerte. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es el tema de la suerte. Yo no creo en la suerte, creo en la probabilidad y estadística, y en ese sentido sí creo que siempre hay margen de mejora para todo lo que estás haciendo. Es decir, que si te la has pasado 2 años aprendiendo programación, seguramente hay alguna forma en la que puedas optimizar ese proceso para aprender de una forma más rápida, ¿no? Lo segundo que quiero resaltar es que él toca la palabra entender la lógica de la programación, y esto me causa como mucha curiosidad porque yo pienso en entender la lógica de la programación, entender la programación. Es como, no sé, yo lo he mencionado en otros videos, trabajo con Java y para el que no sepa, Java es un lenguaje bastante abstracto, lo que quiere decir que muchas veces no sabes qué está pasando detrás de escenas. Solamente, digamos, para convertir tu código que está normalmente en el source folder a algo que tu máquina pueda entender, que al final entiende a través de código binario de ceros y unos. Tu programa que está escrito con Java tiene que ser primero compilado para que tu sistema operativo lo pueda entender, y después de ese proceso, cuando tu aplicación ya se está ejecutando, la máquina virtual de Java nos ayuda a traducir esto que está escrito en algo que tu sistema operativo pueda entender a algo que la máquina realmente pueda entender, que al final, como digo, es código binario. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, pues porque yo me pongo a pensar en todo el detrás de escenas que está pasando en un lenguaje como Java y me hace cuestionar qué tanto entiendo yo del lenguaje, ¿sabes? He estado programando durante los últimos 2 años con Java y pues he estado consumiendo una cantidad decente de teoría, pero al final esa teoría, o sea, tú puedes leer todo lo que quieras, pero hasta que no lo pongas en práctica no sabes realmente cuánto estás entendiendo del lenguaje. Yo uso Java y escribo aplicaciones con Java, pero eso quiere decir que entiendo completamente cómo está funcionando todo detrás de escenas hasta el punto de que llegue a código binario que son ceros y unos que la máquina pueda entender. O sea, realmente yo no podría decir eso. Y este proceso de no entender cómo funciona nada realmente lo relaciono mucho a el lenguaje humano. O sea, cuando dices entender, ¿realmente sabes lo que significa la lógica de la programación? O sea, ¿te has puesto a buscar qué significa esto? Es como tú estás usando la palabra colegio, pero tú realmente no sabes cómo se creó esa palabra, qué orígenes tiene, cómo se usaba en ese momento, cómo ha cambiado a lo largo de la historia. No, o sea, tú usas la palabra colegio y ya, no necesariamente como que sabes toda la teoría. Y siento que esto se relaciona mucho con la programación, y esta relación entre lenguaje y lenguaje de programación es algo que me causa mucha curiosidad, y de lo que he estado investigando. Encontré a esta persona que se llama Steven Krashen, que es un doctorado en lingüística de acá de Estados Unidos, así que es una persona que se la ha pasado varias décadas investigando cómo las personas adquieren un lenguaje nuevo. Estoy leyendo un poquito acerca de la teoría se llama Theory of Second Language Acquisition, como la teoría de la adquisición de un segundo lenguaje. Esta persona llegó a 5 conclusiones diferentes, pero quiero hablar de 2 que siento que se relacionan mucho con lo que estamos hablando: de Acquisition Learning Hypothesis y de Input Hypothesis. Voy a dejar este link abajo del video si lo quieren leer, pero voy a intentar resumirlo en este video. Cabe resaltar que lo que voy a hacer acá es un análisis de su teoría, de la conclusión a la que llegó después de décadas de investigación de cómo una persona adquiere un lenguaje humano, pero esto no quiere decir que sea una teoría que está aplicada a la programación, ¿no? Entonces tomen todo lo que estoy diciendo con una pizca de sal, siempre investiguen todo por su cuenta, pero quiero hablar de 2 teorías que él llegó principalmente que me parecen muy interesantes. La primera es su teoría de la adquisición.
aprendizaje. Él hizo una distinción muy importante entre la adquisición y el aprendizaje. Para él, adquisición quería decir aprender de forma natural. Es decir, cuando un bebé está aprendiendo un lenguaje, no necesariamente sabe cómo funciona todo gramaticalmente, sino que más bien aprende de su entorno. Y esto es a lo que él se refería con adquisición. Y el aprendizaje, según Krashen, es aprender de forma estructurada, que esto ya sería, digamos, aprender gramaticalmente cómo funciona un lenguaje, ¿no? Pero lo interesante de esta teoría y de la conclusión a la que él llegó es que, según él, el aprendizaje es menos importante que la adquisición. Y esto es muy interesante porque cuando relacionamos esto a la programación, digamos, aprender de forma natural, yo podría decir que esto es exactamente cómo funciona en el trabajo. O sea, uno lo meten en un entorno de desarrollo de software y uno como que va adquiriendo sin necesariamente saber cómo funciona cada cosa, cada deployment, cómo detrás de escenas algo como Git está manejando el tema de las versiones. O sea, hay un montón de cosas que están pasando detrás de escenas que están abstraídas, por así decirlo, y es a lo que yo me refería cuando hablaba un poco de Java. Y lo que él dice es que este proceso de crear proyectos, trabajar, aprender de forma natural es más importante que aprender de forma estructurada, que acá podríamos decir leer documentación, leer libros, ver tutoriales en YouTube. Ahora, ¿qué tanto aplica todo esto a la programación, no? Porque también tenemos que hacernos esa pregunta. Pues yo creo que cuando comparamos el lenguaje humano con el lenguaje de programación, yo creo que podemos llegar a dos distinciones muy claras. Y es que primero, la programación no es algo intuitivo, ¿no? A veces nosotros cuando estamos aprendiendo, como que dependiendo del contexto, a mí me pasa mucho en inglés, dependiendo del contexto puedo decir una palabra que sé cómo se usa, pero que no necesariamente sé qué significa. En ese sentido, la programación no es algo como que, no, mágicamente se te ocurre, bueno, a menos de que tengas una mente hecha diferente o que hayas empezado a aprender programación desde muy pequeño. Y la segunda distinción que yo hago es que la programación tiene más reglas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la programación requiere de más teoría que aprender un lenguaje humano. Bueno, esto es algo que yo creo solamente por el hecho que la programación tiene más reglas. Entonces, siempre tienes que seguir una estructura definida. Si te equivocas escribiendo una palabra, obviamente, pues te va a penalizar en la aplicación, ya sea en el proceso de compilación o en el runtime, lo que sea. Pero aún así, no podemos ignorar la conclusión que Krashen sacó de que el aprendizaje es menos importante que la adquisición, porque al final, si te pones a pensar, pudiste haberte leído el libro de Clean Code o de arquitectura en la programación, lo que sea, pudiste haber leído acerca de todas las razones de por qué una single page application es lo mejor para tu aplicación, o que los microservicios te van a ayudar a moverte más rápido con el proceso de desarrollo, pero realmente todo eso no lo sabes. O sea, la programación es algo que hasta que no lo implementas, no sabes del todo cómo va a funcionar. En teoría, todo puede sonar bien, pero es en la práctica en la que realmente sabes qué está pasando. Así que yo diría que esta frase es más que relevante para la programación, no solo para aprender un lenguaje humano. Y creo que a la conclusión que yo podría llegar de esta primera teoría es que, ya devolviéndonos un poco a esta parte, que cuando dice que quiere entender la lógica de la programación, quizás es que tiene que verlo de una forma distinta. Quizás no es que tengas que entender, quizás no te falta entender, quizás ya tienes toda la teoría que necesitas y lo que realmente te está faltando es la práctica, que es resolver proyectos, resolver ejercicios, así sean súper simples. La segunda teoría a la que llegó Krashen, que me parece muy interesante también, es la teoría del input. Y esta me parece importante porque él, ya teniendo en cuenta esta premisa, dijo, bueno, como el aprendizaje es menos importante que la adquisición, me voy a enfocar en cómo la gente adquiere el lenguaje, ¿no? Cómo es que esas personas pueden agarrar las palabras que están recibiendo de su entorno y usarlas de manera correcta dependiendo del contexto sin necesariamente haberlo aprendido, que es a lo que mucha gente le pasa, que gramaticalmente es terrible, pero aún así puedo hablar. Krashen lo que decía en esta teoría era que, por ejemplo, cuando estás intentando adquirir
adquirir un idioma nuevo como inglés, en esa comunicación que tengas con otra persona para poder adquirir el lenguaje, también tiene que haber un porcentaje mínimo de cosas que no sepan. En su mayoría tienen que ser cosas con las que ya tengas confianza, porque esa es la base que puedes entender, pero ya ese pequeño porcentaje de cosas que no sabes es lo que te ayuda a seguir progresando en tu proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, él decía que uno siempre tenía que estar en algo que él decía como I+1, ya que se refería él con I+1. Bueno, en este caso, él decía que I era el punto actual en el que estabas en el proceso de aprendizaje o de adquisición, mejor dicho, y que 1 significaba ese input extra que no entendías. A esto es exactamente lo que él se refería con un entorno correcto de adquisición de un lenguaje. Entonces, I es el punto actual de adquisición y 1 es el input que no entiendes. Ahora, ¿cómo relacionamos todo esto a la programación? Bueno, pues si nos devolvemos a la premisa que, bueno, ponte que la persona que me escribió el mensaje me diga, no, yo de verdad estoy intentando adquirir la programación, o sea, realmente me la he pasado intentando resolver ejercicios, pero no puedo, o sea, simplemente no puedo. O sea, en ese caso yo diría que la primera relación que hice con adquisición y aprendizaje quizás no le ayude del todo, pero quizás en esta parte sí, porque claro, si tú me estás hablando de lógica de programación y estás bien confundido de en qué punto estás, en qué I estás, es decir, si no sabes qué son las variables, qué son las condicionales, qué son los operadores, y estás intentando resolver proyectos de la lógica de programación sin saber cómo los fundamentos, pues claro, en ese caso estás destrozando la fórmula porque estás poniéndote input, o sea, más de lo que necesitas, pero sin haber definido correctamente el punto actual en el que estás en el proceso de adquisición del lenguaje. Ahora bien, yéndonos a la premisa inicial o al comentario inicial que estábamos analizando, cuando esta persona dice que quiere entender la lógica de la programación, siento que tiene que primero saber si de lo que está hablando es acerca del aprendizaje o de la adquisición. Quizás la programación no sea como un lenguaje humano en el que no necesitas tanta teoría para poder comunicarte, porque el lenguaje humano es algo más intuitivo de todos nosotros los seres humanos, pero aún así no hay que descartar que cuando tú usas un lenguaje de programación no quiere decir que sepas qué está pasando completamente detrás de escenas, sino que claramente hay varias capas de abstracción que te están ayudando a que tú solamente adquieras el lenguaje. O sea, no tienes que saber cómo funciona todo de por medio. Obviamente sí te ayuda a tener teoría, ¿no? Entonces, si tú, la persona que me hizo el comentario, si sientes que este es el caso, te recomendaría enfocarte más en el proceso de adquisición que en el de aprendizaje, que a esto me refiero resolver proyectos, hacer ejercicios, a pesar de que no sepas al principio quizás tengas que copiar y pegar de Google o de ChatGPT, lo que sea, pero de nuevo, es un proceso de adquisición. Es como cuando tú estás hablándole a otras personas y todavía no sabes el idioma, o sea, lo que estás intentando es como que agarrar ciertos pedacitos que puedas usar después, exactamente lo mismo que con la programación. Así que me enfocaría en el tema práctico en vez de seguir consumiendo más videos de YouTube, o sea, más teoría. Pero por otra parte, si sientes que ese no es el caso, que realmente sí estás intentando aplicar los conocimientos a proyectos reales y aún así te está costando, evalúa esta teoría del input en donde verifica en qué punto realmente estás, o sea, sé honesto contigo mismo, y si estás hablando de lógica de programación específicamente, ten en cuenta los conceptos básicos de variables, condicionales, operadores, loops, todo eso para poder entrar en un entorno de adquisición del lenguaje correcto en el que siempre que estás resolviendo algo sea un poco más difícil de lo que ya sabes, pero que la mayoría de las cosas ya las entiendas bien. Y si logras definir de forma acertada cuál es tu punto actual en el proceso de adquisición, siento que el input que no entiendas pues es más fácil de medir un poco, ¿no? Porque ya en ese punto sabes la mayoría, pero no sabes un pedacito, entonces ya es más fácil lidiar con ese pedacito que, a diferencia de si no supieras nada de variables, condicionales, operadores y vas a hacer algo con la lógica de la programación, obviamente no tendría ningún sentido. Y además, si te añades un input adicional, o sea, estás en un entorno en el que no vas a adquirir el
lenguaje claramente. Bueno, espero que a la persona que me comentó esto le haya ayudado. Avísenme si les sirvió. De nuevo, voy a dejar esta teoría abajo en el video a ver si la quieren leer. Es bastante interesante. Sacó 5 hipótesis de esta teoría inicial, pero yo solamente toqué 2 que me parecieron relevantes, que de nuevo, estamos hablando de algo diferente, de un lenguaje humano y un lenguaje de programación, pero siento que aún así podemos sacar ciertas conclusiones de esta relación, ¿no? Entonces, nada, avísenme si les gustó este video. También avísenme qué tipos de videos les gustaría. O sea, estoy viendo bastante los comentarios últimamente como para ver ideas de contenido, así que avísenme abajo. Como siempre, un placer y nos vemos, ya saben cuándo, en la próxima.